Hermanas y hermanos en la fe, bienvenidos y bienvenidas nuevamente a nuestra meditación. Cuenta una leyenda de que un padre campesino caminaba con su hijo junto a un burro. El padre estaba sentado en el burro y el hijo pequeño estaba caminando al lado del burro. Y se encontraron en la aldea con mucha gente que retaron al padre diciéndole: ¿cómo es posible que tu hijo pequeño, que es tan joven, está caminando al lado tuyo y tú estás sentado en el burro? Entonces el padre, para no chocar con nadie, bajó del burro y sentó al hijo sobre el lomo del burro. Así caminaron, pasaron por otro pueblo. Y en este pueblo dijeron: qué ridículo que el hijo pequeño está sentado en el burro y el padre está caminando. Es ridículo. Entonces el papá sacó a su hijo y los dos caminaron junto al lado del burro. Y pasaron por otro pueblo. Y ahí se rieron y dijeron: mira qué tontos son los dos. Tienen un burro y nadie está sentado sobre el burro. No sabiendo qué hacer, los dos tomaron el burro, amarraron sus patas y lo colocaron sobre una vara firme y lo llevaron al burro, lo llevaron sobre sus hombros y todo el pueblo se rió. Dijeron: cuál ridículo son estas personas. Una leyenda que quiere demostrarnos cuán difícil es la convivencia, cuán difícil es contentar a los demás sobre el modo de hacer las cosas. Y es el problema en nuestra vida, porque con qué autoridad vivimos nosotros. Tenemos métodos y reglas que tratan de equilibrar nuestra convivencia en pequeño y en grande. Hay reglas y hay reglas diferentes. Por ejemplo, en una democracia, por medio del voto, nosotros tratamos de buscar una autoridad. O en un régimen autoritario no se pregunta, sino sencillamente se manda. Es la búsqueda cómo podemos vivir en conjunto mejor. Y también en la iglesia tenemos una cierta jerarquía que nos dirige. Así por lo menos hasta ahora estamos acostumbrados. Los obispos son nombrados por el Vaticano. El obispo elige después a sus sacerdotes para nombrarlos párroco o vicario, etc. Y los laicos están dentro de la comunidad. Es un modo de vivir que estamos acostumbrados. Pero tenemos que preguntarnos: ¿tiene que ser siempre así? ¿O puede ser también diferente? El próximo mes, 2 de octubre, comienza la segunda etapa del sínodo en el Vaticano, donde están llamados obispos, cardenales, laicos, sacerdotes, párrocos, para discutir, para preguntarse cuál es el mejor método en la iglesia para vivir juntos. Porque el mundo está cambiando, nuestra sociedad enfoca su vida diferente y la iglesia que vive en este mundo también tiene que preguntarse cómo es la vivencia nuestra dentro de la sociedad y dentro de nuestra propia iglesia, cómo podemos dirigirnos mejor para cumplir mejor la voluntad de Jesucristo que nos formó como iglesia. Porque como nosotros vivimos hoy dentro del esquema jerárquico, no siempre fue así. Les voy a dar a conocer algunos textos de vivencias de siglos anteriores, por ejemplo, del siglo III, donde la tradición apostólica de Hipólito dice lo siguiente frente a elección, por ejemplo, de un obispo: que se ordene como obispo a aquel que, siendo irreprochable, haya sido elegido por todo el pueblo, con el consentimiento de todos,
los obispos le impondrán las manos. Nos sorprende cómo ha sido la vida dentro de la comunidad eclesial en el siglo III. Y en la primera carta del Papa Clemente, escribe él a los Corintios: al morir los obispos, otros que fueron varones aprobados le sucedieron en el ministerio. Así pues, a hombres establecidos por los apóstoles o posteriormente por otros eximios varones con consentimiento de toda la comunidad. Totalmente diferente al modo como hoy se elige a un pastor obispo. Es decir, la comunidad tiene su palabra y la palabra de toda la confianza. Entonces, 3 elementos en la elección, por ejemplo, de un obispo eran importantes: el pueblo de cada región o de cada iglesia, el presbiterio y los laicos. Así que es muy interesante cómo la iglesia ha vivido y ha cambiado también su modo de ser. Cipriano de Cartago escribe, él murió en el año 258, el pueblo tiene el poder de elegir obispos dignos y recusar a los indignos. Viene de origen divino elegir al obispo en presencia del pueblo, para que todos lo aprueben. De modo que en presencia del pueblo se descubran los delitos de los malos y se publiquen los méritos de los buenos. Otros métodos, otras costumbres en la iglesia en siglos anteriores a las costumbres de hoy. Y por esto la pregunta desde el Papa: ¿cómo es nuestra vida en la iglesia hoy? ¿Cómo puede ser más sinodal, es decir, donde cada uno no solamente tiene voz, sino también voto? Es una búsqueda. Y la búsqueda tiene que partir, ante todo, del Evangelio. Y esto para nosotros siempre es importante. Por esto leemos en el Evangelio de este día domingo: llegaron a Cafarnaúm, y una vez en casa, Jesús les preguntó a sus discípulos: ¿qué ustedes discutían en el camino hacia Cafarnaúm? Ellos callaban, porque por el camino habían venido discutiendo acerca de quién de ellos sería el más importante. Y Jesús entonces se sentó y llamó a ellos y les dijo: si alguno quiere ser el primero, colóquense en último lugar y háganse servidor de todos. Entonces el criterio de Jesús, el primer criterio, la primera autoridad, es la que sirve. El primer criterio entonces es el servicio. Y servicio es ofrecimiento. El servicio es entrega. El servicio es, como Jesús al final de su vida lo hace, lavar los pies a los demás. Y ahí va la interpretación: ¿cómo puedo yo, en forma mejor, lavar los pies a los demás? Desde la autoridad que tenemos y desde la calidad de ser cristiano en el pueblo de Dios. Buscar un modo de convivir mejor para que la autoridad de Cristo, que es el servidor de todos, sea reflejado en nuestra convivencia en la iglesia. Es una búsqueda continua. El mundo nuestro ha cambiado. La iglesia en el mundo también tendrá que cambiar para descubrir cómo puedo yo demostrar de mejor forma el servicio
como lo hizo Jesucristo. Es un camino de búsqueda. Y en este camino de búsqueda estamos todos como seguidores de Jesús. Aquí no hay el que manda ni el que obedece, sino el que sirve es la única autoridad en la comunidad eclesial.